Gracias por estar en este auditorio esta tarde, en el que durante los siguientes minutos el eje temático será política industrial, herramientas para pymes. El carácter cíclico de la economía argentina nos invita a reflexionar sobre la manera de lograr un entorno adecuado que impulse el desarrollo definitivo de nuestra economía. Apuntamos a abrir el debate sobre cuál es el marco normativo adecuado para la creación de nuevas empresas y el desarrollo de la pequeña y mediana industria. Todo esto nos motiva a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo impacta la macroeconomía en las empresas pymes? ¿Por qué necesitamos definir una política industrial direccionada a las pymes? ¿O qué herramientas tiene la Secretaría PYME para las empresas industriales? Para hablar de estos y otros temas, hemos invitado a Diego Coats, director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, y a Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes. El moderador de este panel será el señor Leonardo Álvarez, presidente del Departamento PYME, Comercio y Financiamiento de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a este panel. Gracias Mariano, gracias Diego. En la función que a mí me toca cumplir dentro de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires es la de presidir justamente el departamento PYME. Y una de las tareas que tenemos es recorrer el territorio bonaerense con las distintas uniones industriales, tanto locales como sectoriales. Eso me da y me nutre de mucha información y de mucha realidad que están sufriendo las pymes, con lo cual uno de los temas principales de este panel justamente es las políticas que necesita la pyme industrial en estos momentos y justamente para poder sobrepasar y sobrevivir justamente a todos los vaivenes de la macroeconomía, ¿no? Creo que es muy importante y muy rico tener a dos personas con mucha experiencia y mucha sabiduría en el tema, con lo cual vamos a aprovecharlos al máximo y que nos nutran un poquito de sus ideas. Le damos la palabra a Diego. Todo tuyo, Diego. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? ¿Bien? Un placer estar acá. Un poco más alto, ahí la gente... No puedo gritar, si no me pone el volumen. Ahí, ¿está bien? Bueno, ahí está perfecto, ¿no? Más cerca del micrófono. Bueno, placer estar acá. Agradecerle a la gente de WITBA, que son unos socios importantes, la UIA, a Javier Valle Gentile, a Martín Rapalini, y felicitarlos por este evento. Y obviamente un placer compartir el panel con ustedes y con Mariano, que venimos trabajando hace muchos años sobre el tema PYME. Tenía una presentación, pero me parece más interesante en todo caso con presentarles algunas ideas y después que lo haga Mariano y dejar algún espacio para preguntas y dialogar con ustedes un poco de temas de largo plazo, obviamente también de la coyuntura. Digo, la verdad que yo a mí como economista hace mucho tiempo que trabajo en la UIA. Una de las particularidades de trabajar en la UIA y venir a esta clase de eventos es estar en contacto permanentemente con el empresario en general y el empresario industrial o el que fabrica o el que genera valor en la Argentina en particular, porque claramente con la volatilidad y la historia que tiene Argentina en los últimos 30 años, poder invertir, fabricar, exportar es muy difícil. Generalmente estas coyunturas lo que hacen es que uno se torne más defensivo para no perder capital y que la empresa no se desvalorice o desaparezca. Entonces la Argentina tiene una particularidad que al que quiere fabricar en un país como el nuestro, los horizontes de inversión que vienen a ser mucho más largos y de planificación, todo el tiempo se acortan y se dificulta mucho más. Entonces un poco cuando uno habla de política industrial o política PYME y lo que trabajamos mucho de la UIA, lo dividimos como en dos grandes elementos. Uno, y hoy con esto, y esto es fundamental porque si no, todo lo que se puede hacer en materia de simplificación, de burocratización, todo lo que hace muy bien el Ministerio de Producción y Mariano, que es muy importante, queda en un lugar secundario. Lo primero tiene que ver con la macroeconomía. Si la macroeconomía, en un país que no logre consolidar
un proceso de crecimiento a todos los temas que ustedes viven día a día, de la presión tributaria, los temas de productividad, los temas de infraestructura, temas que hace mucho tiempo arrastra la Argentina. Cuando la economía anda mal, no hay crecimiento económico, no se pueden vender, hay menos volumen de ventas y la escala se achica y todo se hace mucho más complicado. Entonces, una de las claves para nuestro país es cómo logramos, para los próximos 4, 8, 12 años, consolidar un proceso de crecimiento previsible, que aunque sea austero el crecimiento, porque el mundo es complicado, la herencia es complicada, la situación actual es complicada, Brasil no está creciendo demasiado, aunque sea un poquito, 2%, 2,5%, que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? El primer punto es cómo crecemos durante 10 años al 2,5%, porque hace 8 años que la economía está muy estancada y los últimos 2 años han sido muy complicados. Y el segundo elemento en la Argentina es cómo crecemos y generamos previsibilidad para las variables más importantes para un empresario pyme, que son cuál van a ser las ventas futuras, crecimiento, como dije antes, cuál va a ser el nivel de inflación, porque el nivel de inflación tiene que ver con mi nivel de costos, y cuál va a ser mi nivel, vinculado a la inflación de los costos, del tipo de cambio, porque un empresario pyme que fabrica en Argentina quiere exportar y los costos son en dólares, tengo que ver cuál es mi tipo de cambio el año que viene, el otro año, y generalmente lo que pasa en Argentina cuando el tipo de cambio tiene estos saltos, esta volatilidad, es que hay una variable muy complicada para la pyme, que es la que sube mucho para intentar contener estos problemas cambiarios que tiene Argentina, que es la tasa de interés. Entonces, el primer desafío que tenemos cuando uno hablamos de política productiva es tener una macro previsible. Digo, esto es fácil decirlo, hacerlo es muy complicado por la historia de Argentina, por el mundo y demás. Entonces, hay que trabajar en un plan macroeconómico que logre un poquito de crecimiento, ir bajando la inflación gradualmente en los próximos 4 años y con eso lograr que el tipo de cambio esté más o menos estable y se pueda planificar y baje fuertemente la inflación. Entonces, lo más importante para una pyme, creo, hoy por hoy es esta certidumbre macroeconómica. El segundo, y esto Mariano lo puede comentar muy bien porque lo conoce de memoria, es que nuestras últimas 4 o 5 grandes crisis económicas, la última fue la del fuerte fue la crisis bancaria del 2001, pero la devaluación del 2014, del 2016, la de este año y el año pasado, lo que genera, después el país se puede llegar a recuperar, pero hay un vacío que deja cada crisis, que es un sistema financiero y de crédito cada vez más chico. Un número que nosotros decimos mucho en la UIA, en la UITBA y demás, es que Argentina, si uno la mide en términos de índice de desarrollo humano es producto per cápita, la riqueza por habitante, acceso a la educación, la salud, la vivienda. En un mapa de 200 países del mundo, Argentina está, con todos los problemas que tuvimos, 45, 46. Coqueteamos con un país de Europa Oriental, con Polonia. Ahora, si uno ve créditos sobre PBI, somos un país de África subsahariana, 180 del mundo. Crédito al sector privado no financiero, 14% del PBI. Esto en Brasil es 50%, en España 120%. Crédito a pymes sobre PBI es 2 al 3%. Entonces las pymes tienen un gran problema financiero, todo es con recurso propio, y ni hablar cuando hay estas tensiones cambiarias con el capital de trabajo. Entonces, es imposible conseguir crédito para invertir a largo plazo y en estas coyunturas se complica muchísimo el capital de trabajo, el sistema financiero es muy chiquitito y al ser muy chiquitito es muy ineficiente. Los bancos no son ni buenos ni malos, tienen una función que es prestar. Al ser tan chiquito el sistema financiero, tiene muy poca escala y no le presta a una pyme. No le pide a una pyme que analice de ningún punto de vista un proyecto de inversión y menos que se ponga a ver el capital de trabajo y todo lo demás. Entonces, el segundo punto tiene que ver con cómo tenemos medidas para pymes de la macro, sobre todo en los próximos 4 años, 8 años, que colaboren en sustituirlo, el crédito que no hay del sistema bancario, desde otros lugares. Hoy está el FONDEP, hay muchas herramientas que Mario les puede contar, pero bueno, como con esto voy a terminar en un ratito, tenemos que separar la agenda bien de corto plazo, que tiene que ver con esta crisis, tensión financiera que hay, y la de mediano plazo. Es un segundo elemento que tiene que ver con la cuestión financiera. Y la tercera, como les decía, es que tenemos que obviamente avanzar dentro del punto de vista ya una mirada de mediano plazo, todo lo que hacen a la cuestión de costos. La pyme tiene uno muy en particular,
Algo mejoró en el 2016 con la ley PYME, que es la presión tributaria. La PYME que está en blanco tiene una presión tributaria que puede pasar en algunos municipios, esto la UITBA es especialista, con tasas que pasan a ser impuestos, ni hablar con los nacionales también, los provinciales, una presión tributaria que puede superar el 50-55% de la facturación. Y esta PYME compite en el mercado interno con China, que subsidia la producción, o con Europa, que tiene 100% de crédito, escala, ayuda de todos lados. Y en el mercado externo con todos los países del mundo. Entonces hay, en el corto plazo, que trabajar sobre cómo bajar la presión tributaria de las pymes. Este es un tema también de la política macro. Si no le podemos pedir a Mariano o al Ministerio de Producción, sino la política macro tiene que tener un subcapítulo que diga a la pequeña empresa que compite con el mundo, no puedo recargarle impuestos que después no me permiten competir. Entonces, todo esto, como decía, es fácil decirlo, hacerlo. Esto es un trabajo muy complicado, legislativo y ejecutivo. Eso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la macro. Después está toda la agenda micro, esto Mariano les va a contar mucho, que tiene que ver con infraestructura, costos logísticos, digitalización, toda la agenda de desburocratización, productividad, política de 4.0, que tienen que convivir, que hoy parecen medio ciencia ficción mala. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero mala ciencia ficción porque con esta coyuntura es muy difícil pensar los temas más que tengan que ver con los costos más fuera de la fábrica, más sistémicos de la economía, y la inversión puertas adentro de la fábrica, que tiene que ver con la tecnología y la productividad y el diálogo permanente con que tiene que ver con el sindicato, porque hay nuevas tecnologías rupturistas y eso les da a los empresarios, que tienen ustedes mucho más experiencia, una nueva relación con el sector trabajador, porque la tecnología puede ser una oportunidad, pero a veces se ve como una desventaja. Si hay un círculo virtuoso, esta tecnología es una mejora permanente en la calificación y en las rutinas que tiene una empresa. Eso tiene que ver con una mirada más estratégica de mediano plazo. Corriéndome de esto, no podemos escapar de la coyuntura. Hay una coyuntura para la pyme muy compleja, y eso estamos dialogando mucho permanentemente con el gobierno actualmente, de la UIA, de la UITBA, para en estos niveles de tasas y de tensión financiera, cómo colaborar para que no haya destrucción del tejido empresario y sobre todo del tejido laboral en estas tensiones que estamos viviendo. Y ahí lamentablemente no voy a inventar nada nuevo, hay que tener a la AFIP como un socio. Hoy el principal banco de la Argentina es la AFIP, entonces la AFIP es el que tiene más crédito en la calle. La AFIP tiene que entender que no hay peor cliente que el que quiebra. Los bancos no se pueden dar el lujo de tomar una decisión arbitraria, la AFIP sí, y por eso planes de facilidad, ayuda financiera, suspensión de embargos. Hay que tener a la AFIP como un socio para colaborar con las empresas. Han salido muchas medidas, hay que trabajar en nuevas medidas. Después, el sistema financiero, los bancos públicos, estuvo ayer aquí Curuchet y hubo varios seminarios. La banca pública, hoy la banca privada estamos más preocupados por los depósitos en dólares. La banca pública, esto Brasil es un gran ejemplo. La banca pública funciona como un gran prestador cuando la banca privada desaparece con estas crisis. La banca pública tiene que salir a ayudar, y el sistema de garantías y todo lo asociado a las pymes para darle capital de trabajo, más con estos problemas que hubo con las letras que no se están pagando en pesos. Y ahí hay un rol de la banca pública, sobre todo vinculado a la nómina salarial. Es muy fácil hoy decir, bueno, ¿cuánto es el capital de trabajo con una pyme que por ahí quedó en un activo? Bueno, uno ve la nómina salarial de esa pyme y que la banca pública, con medidas del Ministerio, también se pueda pensar dar capital de trabajo vinculado a la nómina salarial, al formulario 931, para que no se corte la cadena de pagos. Entonces, uno es la cuestión tributaria, otro tiene que ver con la cuestión financiera, y esos son los grandes temas que se tienen que trabajar en el corto plazo. Después hay temas de energía, de costos. Cuando pasan estas coyunturas, los punitorios de energía son muy altos. La coyuntura nos invita a ser lo más creativo posible para ir resolviendo estos cuellos de botella que haya el menor daño posible en el entramado PYME, y después planificar. Lamentablemente no es una planificación a 4 años, a 8 años. En Argentina necesita planificar a 10 años, como decía, con una mirada macro muy concreta, con un norte muy claro, y que eso nos permita discutir un proyecto productivo que nos permita, como decía antes, que aumente este tejido empresario y tener un renacimiento de las pymes argentinas, que claramente para generar empleo, para la integración territorial y para lo que es generar nuevas exportaciones que nos permitan repagar la deuda externa, son sin dudas uno de los actores más importantes que tiene el país,
y sobre todo cuando se articula muy bien con las políticas de grandes empresas. Yo termino acá y quedo abierto para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, Diego. Me vi tentado en interrumpirte varias veces. Interrumpirte para contarte, ¿no? Que es un poquito lo que les decía al principio, una de las funciones que más hacemos nosotros en WIPA y desde el departamento es el recorrido del territorio, como le decimos nosotros. Algo que les digo desde la experiencia propia, personal. Yo tengo una pyme metalúrgica y gracias a Dios hemos estado creciendo mucho estos últimos años. Y hay una gran realidad que acaba de decir Diego, que nosotros para crecer e invertir en tecnología, sí o sí nos apalancamos en los créditos, en el sistema financiero, con lo cual es muy importante acceder justamente a las tasas de interés lógicas. Por algo muy simple, yo tengo que comprar materia prima para poder vender, para poder ofrecer a mis clientes financiamiento también. Porque dentro del sistema argentino, por supuesto, muchas de las industrias financiamos a nuestros clientes también. Entonces, un crecimiento a veces hay que verlo desde los dos puntos. O sea, hay que financiar más al cliente, con lo cual hay que comprar más tecnología, hay que crecer. Todo eso sin financiamiento se hace realmente muy, muy difícil. Por eso es uno de los puntos centrales. Hay muchos más, como decís vos, Diego, muchísimos. Nosotros estamos empezando a tratar de agarrar los más urgentes, que a veces los urgentes no son los más importantes y los de fondo, ¿no? Eso es uno de los que te escuchaba decirlo y te lo digo como ya te digo, en primera persona. Y no se trata de una empresa en crisis, sino se trata de una empresa en crecimiento. Fíjate el ejemplo que les doy, ¿no? Las turbulencias cambiarias, lo que vos dijiste de lograr una macro estable. Nosotros venimos viendo hace un tiempo ya que las pymes vienen sufriendo por la caída del mercado interno, muchas pymes. Yo soy un convencido que la exportación es una de las grandes soluciones, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la manera de generar divisas genuinas. Lo que pasa es que yo tengo el sueño de exportar. Mi pyme todavía no exporta. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr porque estamos haciendo un gran esfuerzo. Cuando digo estamos, no yo solo como director de la empresa, sino mi equipo de trabajo. Yo creo que lo vamos a lograr. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Para lograr exportar una pyme, primero se nutre del mercado interno. Nosotros no somos Brasil. O sea, tenemos un mercado interno muy chico. Entonces, tenemos un mercado interno muy chico. El periodo de nutrición de la pyme para llegar a estar madura para exportar, ahí hago un paréntesis, a menos que la pyme tenga un producto que sea destacado, o tecnológico, o tenga alguna otra virtud que ya por sí sea exportable. Pero digamos, la gran mayoría de las pymes primero tienen que fortalecer su sistema productivo interno. Y ese fortalecimiento nosotros lo hacemos ¿con qué? Nos nutrimos del mercado interno. Entonces, a veces, Mariano, no creo que suene un reproche. Una vez vos me dijiste en la UIA que no hagamos catarsis. No es catarsis, sino es un poco abrir un poco el debate, ¿no? Llamarlo así. O sea, ¿cómo hacemos las pymes cuando nos piden exportar? ¿Cómo hacemos con un mercado interno deprimido y sumado en este último caso y en este último tiempo con las turbulencias de la macroeconomía? Se nos hace muy difícil, ¿no? Ahora le vamos a dar lugar a una pregunta. Bueno, tiré algunos disparadores y te dejo un último que también me gustaría escuchar tu opinión con lo que vos sabés en cuanto a las pymes, porque me consta que sabés mucho y me consta, Mariano, que has hecho haces un gran esfuerzo por las pymes, siempre estás al lado nuestro, con lo cual también te lo agradecemos. Y volviendo al tema de las tasas, ¿qué opinás vos también del tema no sé si llamarlo subsidio, del acompañamiento con el tema de tasas preferenciales para las pymes? Porque nosotros creemos que también es una gran herramienta, ¿no?
creo que te dejé unos cuantos temas y te vamos a escuchar, Mariano. Bueno. Hola. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Gracias a todos por venir. En primer lugar, creo que, gracias a Dios, cada vez hay más consenso en la importancia que tienen las pymes en el desarrollo económico del país. Se cumplen más o menos 20 años de política pyme en Argentina y uno ve los documentos de aquella época y los problemas siguen siendo los mismos. Cuando nace el Observatorio Pyme y nace la CEPYME, que cumplió 20 años el año pasado. Pero bueno, creo que de a poco en el mundo va tomando más importancia el rol de la pyme. Las Naciones Unidas declaró el día, la OCDE comenzó su reunión ministerial, el G20 fue un tema importante. ¿Y por qué? Bueno, por el rol que tienen en el desarrollo del empleo, en el sector privado, en el desarrollo federal, en la innovación. Y en Argentina eso se hace más urgente porque hay una realidad que es que tenemos pocas empresas. Hace muchos años que tenemos pocas empresas, pocas pymes, que son el 99. La cantidad de pymes por persona que hay comparado con el resto de la región es menos de la mitad. Y además están muy concentradas en pocas provincias, con lo cual eso genera en la gran mayoría del país un desbalance entre empleo público y empleo privado que es insostenible. Entonces es realmente clave que haya cada vez pymes que crezcan, pero además más pymes. Faltan 300.000, 400.000 pymes tranquilamente. Por otro lado, creo que es importante que, yo lo escuchaba a Diego, me parece que hemos ido logrando consensos también en qué es lo que hace falta. Las políticas que hemos hecho, la ley PYME y algunas otras cosas más, fueran todos producto del diálogo y del consenso con el sector privado, con las cámaras. Antes de asumir tuvimos varias reuniones, nos fuimos juntando, punteamos todos los temas. Yo en general los agrupo parecido a Diego, impuestos, burocracia, financiamiento, los temas laborales, mercado, infraestructura. Se puntearon todos esos temas y bueno, se fue empezando con priorizaciones, eso es cierto, ¿no? Es uno de los grandes temas que se discute en cualquier foro de funcionarios o de colegas, bueno, cómo prioriza cada país, por dónde arranca. Arranco por infraestructura, por la conectividad, por el crédito, por los impuestos, teniendo en cuenta las sábanas cortas y los presupuestos ajustados. Pero bueno, creo que el camino de lo que hacía falta estaba bastante claro, bastante consensuado y se empezó a trabajar en cada uno de esos puntos. En el caso particular de los impuestos se dio un primer paso con la ley PYME. Yo siempre digo que no fue una genialidad, sino que fue algo que lo concordamos con las distintas cámaras con temática PYME. Se logró un consenso importante en el Congreso, fue aprobada casi por unanimidad y fue un primer paso de bajarle algo, un cachito, la presión tributaria a las pymes y por otro lado crear el registro PYME donde hoy hay más de 500.000 pymes registradas que tienen su certificado digital y que de alguna manera empezamos a tener una única definición de PYME que también hacía falta. Eso significó un ahorro para las pymes de bastantes miles de millones de pesos en impuestos, que por supuesto no alcanza, hace falta más, la presión tributaria sigue siendo muy elevada. Después vino la reforma tributaria, con una baja en el impuesto a las ganancias, una baja en los costos en las contribuciones patronales y algunas cosas más. Pero, de nuevo, fue un paso más que tampoco alcanza. Sigue faltando algún capítulo PYME en esa reforma tributaria. Argentina es casi uno de los únicos países de la región que no tiene un tratamiento tributario PYME en el impuesto a las ganancias o algún sistema tributario que acompañe el crecimiento, que ese es el reclamo permanente. O, por ejemplo, que fomente más la formalidad, la formalización impositiva. ¿Qué pasa con los monotributistas, ¿no? Tuvimos este caso tan llamativo de la chica que vendió la lámpara a 2.400 pesos y se salió del monotributo retroactivo. O sea, todavía hay varios temas tributarios para solucionar a nivel nacional
hay que seguir avanzando más con el impuesto al cheque. Y por supuesto está la presión tributaria provincial y municipal, que sigue siendo altísima y es algo que desde el gobierno nacional no se puede resolver, más allá de algunas cosas que sí se hicieron, como fue el pacto fiscal. En materia de burocracia creo que se ha avanzado mucho. Ahí no es tanto temas presupuestarios, sino romper cuestiones enquistadas, simplificar, digitalizar. Es inmenso el tiempo que se pierde o que perdían las pymes, sobre todo porque la empresa grande tiene un ejército de abogados y de contadores que puede lidiar con esa burocracia, la pyme no lo tiene, es el hombre orquesta, y cada día que pierde haciendo trámites es una falta de productividad muy grande. Y no solo pierde tiempo y dinero, sino que en muchos casos es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, con lo cual todo lo que se puede hacer en materia de simplificación es importante, se avanzó, queda un camino largo. Y el tema de financiamiento, como decía Diego, en el ranking internacional, efectivamente estamos a nivel de África, porque en el ranking estamos entre Burundi y Botsuana. De hecho, Botsuana nos está alcanzando. Entonces, es muy chico el sistema. Por supuesto que el camino largo implica tener una macro ordenada, tener moneda, que haya ahorro, que ese ahorro repercuta en más préstamos, pero en el mientras sí se pueden ir haciendo cosas. Muchas en materia de simplificación o desburocratización. Hicimos un avance grande con el sistema de SGRs. Suele ser un limitante al acceso al crédito, la garantía. Se mejoró bastante el sistema de SGR, se lo simplificó y además se creó o se activó un fondo de garantías público, que es el FOGAR, que estaba hace 10, 20 años inactivo. Bueno, lo pusimos en funcionamiento porque el universo de SGR se alcanza a unas 15.000, 20.000 pymes, no más que eso, y este sistema tendría que llegar a unas 100.000 por lo menos, ¿no? Entonces, combinando el fondo de garantía público al estilo de lo que hace el FOGABA en la provincia de Buenos Aires, con el sistema de SGRs. Y lo mismo se hizo un trabajo grande en el acceso al mercado de capitales. En otros países es muy común que las pymes accedan a financiamiento del mercado de capitales, en Argentina era casi inexistente. Y hoy se hizo un gran trabajo que se ve en cómo creció el financiamiento pyme allí, desde lo más básico, que es descontar cheques, a tasas 20, 30 puntos más bajas que en los bancos, hasta un instrumento lindísimo que es la obligación negociable simple o garantizada, que permitió a muchas pymes del interior acceder al mercado de capitales por montos muy bajos, que antes se lo gastaban únicamente en abogados y ahora pueden acceder por ese monto al mercado de capitales. Más allá de las tasas, que es otra discusión. Entonces, de nuevo acá en materia de financiamiento, cualquier política pyme que uno haga en estos temas más micro, tiene la restricción de la macro, que es lo que explicaba Diego. Ahora, nosotros nos propusimos siempre desde la Secretaría, dentro de las limitaciones de la macro, hacer lo máximo posible. No resignarnos a que todos son temas macro, nos parecía que un montón de temas en los que sí podíamos avanzar, que por supuesto se iban a notar más o se van a notar más el día de mañana cuando la macro sea diferente, cuando baje la inflación, cuando tengas un sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en materia de financiamiento? Bueno, se creó el FONDEP, desde donde se hicieron distintos programas de subsidio de tasa, ¿no? Ahora, cuando empezó esta crisis, sobre todo el foco que se le puso era en lo más importante de todo urgente, que era el capital de trabajo. Entonces, allí es donde se puso el dinero propio y después conseguimos inversión de las aseguradoras con una regulación que las obliga a invertir un determinado monto para financiamiento de pymes. Y ahora conseguimos 13.000 millones de pesos más para que las pymes puedan descontar cheques, obligaciones negociables, factura de crédito, etcétera, en el mercado de capitales, que lo están utilizando muchos. De hecho, en los últimos días te diría que este fondo nuestro es casi el único que operó. Los fondos PYME estaban bastante restringidos en el descuento de cheques, con tasas realmente más bajas que las tasas de los bancos, más allá de varios programas que hicimos a lo largo de estos años de subsidio de tasa. ¿Alcanzan? No, claro que no. Por eso es fundamental dentro de las prioridades o dentro de lo que se vaya a hacer más a futuro cuando esté estabilizada la situación,
ir avanzando en financiamiento, entendiendo que esto es algo que se va haciendo con un sistema financiero muy, muy pequeño, como es este. Por eso todo lo que podamos acortar con simplificación de trámites, tecnología, fintech, factura de crédito, etcétera, ayuda. Y ni hablar con el trabajo que se haga con el gran banco, que no es banco, que es la FIP, ¿no es cierto? Ahí hay una agenda permanente nuestra con la FIP y lo mismo con las cámaras, entendiendo el rol que de alguna manera juega la FIP de financiador, no sé si son 300.000, 400.000 millones de pesos que tienen las pymes financiándose. Por eso para nosotros fue fundamental este plan a 10 años, esta moratoria a 10 años, ¿no? Fue una evolución, piensen que cuando nosotros arrancamos se pasó de un sistema donde había una enorme cantidad de planes y también de abusos, se pasó a casi la nada, a 2 planes en simultáneo y muy pocas cuotas. Bueno, a lo largo de estos años hemos ido consiguiendo en un buen diálogo con la FIP que aumenten los planes, que aumenten las cuotas y que se tenga más en consideración a las pymes. Pero claramente es un tema fundamental y ni hablar si pensamos en la agenda de inversión productiva que vos mencionás, ¿no? Ahí no solo es clave que crezca el sistema financiero, sino también ayudar a la pyme a que puedan prolijar sus papeles. Nosotros de todas las pymes que llegan, hay muchísimas que estarían en condiciones de acceder a financiamiento, pero no tienen un buen manejo de sus finanzas, no tienen sus papeles en orden, no conocen el sistema de SGRs o de garantías, más allá de la tasa, digo. Hay un montón todavía de temas que sí se pueden mejorar más allá de eso. Entonces, nosotros dentro de estas limitaciones hemos ido avanzando, lo mismo los temas de capital humano, toda la mejora en el sistema de RT que se hizo, los temas de capacitación. De nuevo, en agenda permanente, trabajando los temas que se pueden y los que no se pueden para más adelante. Una buena tanda la conseguimos incluir en la Ley PYME 1. Esperemos en algún momento poder avanzar con la Ley PYME 2, que tiene varios de estos temas que veníamos conversando, en los 35 puntos que nos plantó la UIA, pero así como hacen todas las cámaras PYME, en el Consejo PYME, etcétera. Ahora hay otro tema que quizás, como decía Diego, suena a ciencia ficción, pero que es tan importante como las cuestiones de competitividad, que son las cuestiones de productividad o todo lo que pueda suceder puertas adentro de una pyme de cara al siglo XXI, que tiene que ver sobre todo con la innovación y la transformación digital, todos los temas de sustentabilidad. Esa agenda es inevitable en cualquier país del mundo y están todos enfocándose allí. Es cierto que todavía en Argentina tenemos una enorme cantidad de problemas del siglo XX sin resolver y que por supuesto están en el tope de prioridades tanto de la pyme como de la política pública, pero no nos tenemos que olvidar esas cuestiones. Y ahí un poco la obsesión o la preocupación nuestra es: la transformación digital está sucediendo en el mundo y va a suceder nos guste o no nos guste. ¿Cómo hacemos? Y eso fue uno de los grandes temas del G20, ¿cómo hacemos para ayudar a las pymes, que vienen medio rezagadas en muchos casos, a que puedan subirse a esa ola y que la puedan aprovechar? Y eso implica no solo la transformación digital de los mandos medios, de los gerentes y la incorporación de tecnología, sino la capacitación de la gente, de los operarios, ¿no? Para que esto sea una oportunidad y no una amenaza. Entonces, el plan de transformación digital nuestro, que estamos haciendo en paralelo, medio bajo el radar, no nos llama mucho la atención, apunta a eso. Aprendiendo de lo que están haciendo el resto de los países, donde más allá de que hay programas buenísimos con financiamiento y oportunidades, la adopción por parte de los pymes en general es baja, en España o en cualquier otro país. Hemos aprendido esos errores y estamos avanzando en una adopción, entendiendo que es un proceso, que primero hay que trabajar la cabeza y después a lo último llega la tecnología, y además haciéndolo con un enfoque regional y sectorial. Entonces, ayer estuvimos con el sector vitivinícola en Mendoza, con pymes de ese sector. Antes estuvimos con el sector de apicultura en Tandil, con el sector forestal. Empezamos con el sector industrial en la provincia de Buenos Aires, ayudando a que puedan concientizarse, haciendo un buen diagnóstico y implementando. Entonces, como todo en Argentina, hay que ir medio en paralelo, trabajando la agenda de competitividad,
que en estos momentos aparte es una agenda de hipercoyuntura muy, muy compleja, pero sin olvidarnos que en la medida de lo posible hay que ir prestarle atención a la capacitación, prestarle atención a lo digital. Y por supuesto, con una mirada positiva en el sentido de, a ver, el empresario pyme argentino tiene un saber hacer que es impresionante. Yo realmente tengo admiración, por eso vos sabés, a mí me gusta y todas las semanas me junto con pymes de todo el país, voy, los visito, recorro, converso. Y yo creo que si el Estado está a la altura de las circunstancias y logra ir resolviendo estos temas, que creo están sobre la mesa y todos más o menos tenemos el consenso. Después están los temas de los tiempos, de por dónde empezás, qué priorizás, haces un plan a 10 años, cómo haces que esté más o menos a salvo de la política y que se constituya en una política de Estado. Cómo lográs que el Estado esté a la altura de las circunstancias y por supuesto que cada pyme haga su trabajo para que puedas cumplir tu sueño, por ejemplo, de exportar, que puedas aprovechar el acuerdo con la Unión Europea, que puedas aprovechar lo que está pasando en Latinoamérica, porque además en general las pymes que exportan pueden pagar mejores salarios, es mejor para los trabajadores, generan más oportunidades en todo el país, es federal. O sea que ahí, en ese sentido, la mirada es optimista y yo creo que se puede lograr, digamos. Y ahí, para terminar, te doy un solo ejemplo de lo que pasó este año con la Ley de Economía del Conocimiento. La Ley de Economía del Conocimiento logró su aprobación a pesar de que estamos en un año muy complejo, pero fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas. ¿Y eso por qué se logró? Porque hicimos un trabajo de casi un año con el sector privado, discutiendo, poniéndonos de acuerdo, consensuando entre todos, porque había intereses diferentes, y después logramos consensuar las fuerzas políticas. Pero ¿cómo se logró? Bueno, porque el mensaje del sector privado fue clarísimo. Esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos, no se peleen, digamos, dejen de lado la política porque esto es lo que... Y bueno, ese mensaje fue tan potente que se logró consensuar con todas las fuerzas políticas y aprobarlo por unanimidad. Bueno, me parece que muchos de estos temas, los que mencionó Diego, algunos que mencionó yo, debiéramos lograr el consenso para poder hacer lo que falta para que realmente las pymes puedan no sobrevivir, como decís vos, sino crecer, ser protagonistas, generar empleo, que es la única manera en la que vamos a lograr aprovechar las oportunidades que tiene este bendito país, que tiene tanto, y sobre todo generar empleo y salir de la pobreza. Muchas gracias. Gracias, Mariano. También coincido con muchas de las cosas que decís. Me parece que lograr una política industrial a largo plazo, llamémosla política de Estado, una de las críticas que nosotros siempre tenemos es justamente esa, ¿no? Que a veces las políticas son muy cambiantes, ¿no? Y creo que si como país logramos una política a largo plazo en el ámbito industrial, nos va a dar previsibilidad a los industriales, que creo que es algo que necesitamos mucho, y posibilidad de crecimiento, ¿no? Creo que la ley PYME es muy virtuosa. Le podemos encontrar muchos defectos, muchas virtudes, pero me parece que la ley PYME es el camino. Me consta, desde WIPA hemos ido al Ministerio de Producción a aportar, al igual que con la UIA, ¿no? Por supuesto, a aportar ideas, así que me consta. Me parece que ese es el camino y eso es un poco lo que nos reúne en este panel hoy, ¿no? La idea de lograr justamente ese paraguas y ese entorno para que la pyme no sufra tanto los vaivenes de la macroeconomía, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío por el cual tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y en cuanto, también estamos muy convencidos que por ahí el tratamiento de la industria tiene que ser sector por sector. No es lo mismo la problemática de los distintos sectores, no son iguales. No son iguales desde el punto de vista, te voy a dar un ejemplo, no es lo mismo el impacto de la competencia ante un actor extranjero en un sector o en otro, ¿no? Hay distintos factores ahí que empieza a cambiar mucho, con lo cual me parece que las políticas tienen que estar muy apuntadas sectorialmente, ¿no?
No sé, creo que Diego, vos sobre esto debés saber más que yo, ¿no? En el tema de estudiar o encaminar la política industrial de forma sectorial, ¿no? No sé qué opinás. Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Creo que ¿se escucha o no? Hola, hola. Sí. Sí, creo que Argentina... la verdad que creo que Argentina, un poco creo que, más allá de hablar de política industrial, creo que Argentina tiene gran desafío de hablar de política de agregación de valor. Hoy lo que es muy difícil en el mundo es agregar valor, es agregar conocimiento, y ahí obviamente para agregar valor a cada sector tiene su especificidad, su característica, su nivel de complejidad, y eso requiere, como decía Mariano, un diálogo muy fuerte entre el sector público y el sector privado, una planificación de mediano plazo, obviamente, como esto suena hoy a la cotidianeidad que vivimos día a día, suena algo imposible, pero es el desafío que tenemos todos, digo, ¿no? Primero, entender que hay que tener una macroeconomía que favorezca el agregado de valor, no es cualquier macroeconomía, digo, lo hemos discutido mucho y demás, la macroeconomía actual o el 2017, con tasas de interés muy altas y complejidades cambiarias, una macroeconomía que se encarece en dólares 30% por año, es muy difícil agregar valor. Tampoco es bueno que se abarate 40% en dólares por año porque la gente no ahorra en nuestra moneda, es todo complicado. Si tenemos que tener una macroeconomía que entienda que para producir tiene que tener ciertas características, y una vez que definamos y consensuemos esa macroeconomía para agregar valor y producir en la Argentina, hay que entrar en la especificidad sectorial, que esto es más complejo, hay que pensar horizontes, hay que redefinir instituciones para el sector industrial, el INTI, la política tecnológica. Ahí lo que nos falta en Argentina son liderazgos de largo plazo, tanto del sector público como del sector privado, con instituciones. Uno va a Brasil y sabe perfectamente lo que hace la CEBRAE, digo, y el poder que tiene la CEBRAE. Digo, Mariano está en la CEPIME, y si de un año para el otro te cortan 500 millones de presupuesto para un plan, no se puede planificar porque viene el fondo y te pide algo por la volatilidad y el tipo de cambio y demás. Sí, hay instituciones con programas claros, con recursos que van a la pyme, hay una banca de desarrollo que piensa en los temas, y eso, la realidad que se construye con confianza, y la confianza es generar certidumbre en el tiempo. Si se construye, la confianza es una palabra que requiere construirla en el día a día. Y bueno, ese es el gran desafío que tenemos. Estamos a pasitos de entrar nuevamente en la campaña electoral, y creo que el gran desafío justamente es lograr que más allá de la cotidianidad, de lo bancario, del tipo de cambio, dejar un poquito de espacio para discutir estos temas, discutir qué necesita la pyme y cuáles son las 3 instituciones claves que puedan hacer fortalecer nuestro entramado empresarial. Yo coincido con lo que decían todos acá. Argentina tiene su gran activo, que es un empresario que, digo, hay un gran profesor mío que ya no está, se llama Jorge Schwarzer, que conversaba de una empresa llamada Tonomac, que el dueño era Marcelo Diamant, que su empresa cerró en los 70 por la crisis cambiaria de Martínez de Oz y se dedicó a la economía, brillante ingeniero dedicado a la economía, que hablaba del péndulo y demás. Pero Schwarzer en su tesis decía, si Tonomac, una empresa de radios y otros artículos electrónicos, hubiese nacido en Japón, se hubiese convertido en Sony. Es decir, no digo que hubiésemos logrado tener mucha Sony como Japón, digo, Japón tiene las 50 o 20 multinacionales más grandes del mundo electrónico, bienes de capital y demás, pero aquí todavía sigue habiendo un activo empresarial, industrial y productivo, que es el empresario, que es muy importante fortalecer y que se adapta a los cambios, a esta flexibilidad, así que creo que lo importante es apoyarlo, sostenerlo y pensar cómo desde lo que tenemos podemos duplicarlo, mejorarlo en el futuro. Sí, gracias, Diego. Me sonrío porque lo que decís vos de un empresario, trasladar un empresario pyme argentino a otro lugar del mundo, es una frase muy recurrente entre nosotros los pymes, ¿no? Yo me siento con algún colega a veces tomando un café en el escritorio y decimos, si yo tuviese la empresa en Canadá, ¿qué haríamos, no? Bueno, es un chiste recurrente. Más frío seguro. Evidentemente creo que charlamos mucho, coincidimos mucho de las políticas que necesitamos los pymes, pero creo que damos vuelta y siempre llegamos a lo mismo, ¿no? La macro nos está superando hoy en día. Me parece que el tema de la macro nos supera.
es muy importante estabilizarlo, lograr esa previsibilidad, aunque sea a corto plazo, para después seguir tomando ciertas medidas, ¿no? Me parece que hoy en día, en lo inmediato, es fundamental. Es fundamental. Nos termina nublando el horizonte. ¿Por qué? Porque coincido también que el tema de tecnificarnos y que nuestro equipo de trabajo esté constantemente nutriéndose de las nuevas tecnologías y aprendiendo, es algo también clave, ¿no?, para los pymes, pero a veces la macro y los vaivenes justamente nos llevan puesto, ¿no?, como decimos nosotros, el día a día. Así que, bueno, creo que el marco de la ley PYME, que era también algo de lo que en este panel íbamos a conversar, es el camino, lograr ese consenso, lograr que cuando una ley PYME pase al Poder Legislativo tenga un buen tratamiento. Creo que esos son desafíos que como país los tenemos. Nosotros como cámaras estamos ahí, vamos a estar. Y bueno, vemos que por lo menos coincidimos en muchos de los pensamientos. Así que les agradezco a los dos. Gracias por este espacio. Gracias a todos por participar y por venir. Muy amable. Ahí lo